Para ello nos acompaña Javier Lazo, es analista, es comunicador, realizador del programa Palabra Suelta. Nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Javier, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar aquí contigo. Ya hemos tenido encuentros de comunicación en este día complejo para Ecuador, de difíciles lecturas o de múltiples lecturas. Creo que lo más sano es también tomarse un tiempo, dejar que las cosas cedan un poco, se aplaquen, baje cierto nivel de euforia y quizá podamos ver con más claridad qué es lo que ha pasado. No, aquí vamos a tener el día de mañana muy probablemente el conglomerado mediático, ese conglomerado mediático que es guardián del establecimiento, que dirá que ha triunfado el gobierno, que la CONAIE se regresa con las manos, la CONAIE, la Fenocina, la FENEI, se regresan con las manos vacías. Y esto no es así. Esto no es así. El pliego de peticiones, los 10 puntos de la CONAIE, no habló nunca de que uno de los objetivos era la caída del gobierno, cesar en el cargo al presidente actual. Este no fue nunca un planteamiento de la CONAIE. Después de 18 días de muchos enfrentamientos, de una represión brutal que no se ve con mucha frecuencia, de represión brutal, de discursos cargados de odio, hasta me atrevería a hablar con elementos neofascistas, de funcionarios de este gobierno que decían cualquier cosa, que desconocían a Leonidas Sisa, que dijeron que estaba financiado por el narcotráfico, lo calificaron de vándalo, terrorista, al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Otro funcionario dijo que era un pseudo dirigente de la CONAIE. No sé si entiende ese funcionario qué quiere decir pseudo. Después de todo eso, tenemos a un movimiento indígena que logró muchas cosas después de 18 días de paralización. 18 días. No es tan sencillo aguantar esos 18 días. No se le puede pedir a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador que aguante 18 días más. Eso no es posible. Y Hizo más el trabajo que tenía que hacer. sobre todo, Javier, y que aguante con 7 muertos, decenas de heridos, decenas de personas detenidas, sobre los que se esperaría que realmente se produzcan investigaciones muy serias. Pero fíjate que a pesar de lo que pueda decir esta narrativa, esta mediática que ya intenta instalarse incluso a través del tuit del propio presidente Lazo, es para las organizaciones indígenas, para quienes estuvieron en el paro y en las calles durante estos 18 días, una verdadera victoria popular, y así lo han expresado y así lo han hecho saber en los distintos medios de comunicación. Veíamos, por ejemplo, hace solamente minutos a nuestro corresponsal. Así que también lo que estamos viendo es ahora, desde otra perspectiva, quiero conocer tu opinión, pues una pugna de narrativas. Sí, lo que ha pasado también es la consolidación de la CONAIE como un actor político importantísimo. Probablemente Leonidas Sisa es de los presidentes más lúcidos que han llegado a la CONAIE. No fue tan sencillo para él ni para los otros dirigentes dialogar con las bases. Se vio en la puesta en escena de este mediodía de Ecuador algo que a la política tradicional, como decía, del establecimiento, le importa poco o que no está acostumbrada. Los dirigentes del levantamiento, los dirigentes indígenas, pidieron una pausa, un cuarto intermedio, porque tenían que ir a hablar con sus bases. Ellos no deciden por sí solos, se comunican con sus bases y volvieron a la mesa. No se fueron largo tiempo, se tomaron poco tiempo, dialogaron con sus bases y volvieron a la mesa. Así que a mí me parece que la CONAIE se consolida cada vez más. Leonidas Sisa hoy en el discurso de despedida a la ciudad de Quito, en donde hubo esta enorme cantidad de agradecimientos, planteó una cosa que es fundamental, que hace ver el crecimiento político de la CONAIE,
porque planteó que había que fortalecer la unidad de los movimientos populares en el Ecuador, que no podían andar solos, que teníamos que sumar esfuerzos. Este es un avance que dice mucho de la madurez política que va adquiriendo la CONAIE. Agradeció a todo el mundo, por supuesto agradeció a la ciudad de Quito, los otros dirigentes agradecieron, pero por supuesto también tenemos que condenar las muestras de racismo, de violencia que se manifestaron en estos 18 días. Y también hay que hacer un exhorto a la Asamblea del Ecuador, que es el poder legislativo, a esa Asamblea. Si el presidente de la República no es sensible y no va a cancelar a determinados funcionarios que abusaron del poder, a esa Asamblea hay que pedirles juicio político para que sancionen a esos funcionarios, para que los destituyan de sus puestos e incluso para que quizá tengan que enfrentar penas carcelarias, porque hubo mucha violación a los derechos humanos. Al mismo Leonidas Issa lo secuestraron sin ninguna orden legal, nada estaba en orden legalmente. Lo secuestraron a Leonidas Issa, como te he relatado, lo descalificaron, lo maltrataron, así que así no se va a poder seguir. Además, recuerda, Javier, que después de que lo dejan en libertad porque no había ningún cargo en su contra, después de esa detención ilegal, también sufre un atentado. En el vehículo que iba transitando por Quito también sufre un atentado. Hechos absolutamente graves, pero también del propio presidente Guillermo Lasso, donde él dice que con ese Issa no se va a reunir. Y él mismo dice que se trata de acciones narcoterroristas que están tratando de desestabilizar y que tratan de secuestrar al país. ¿Cómo queda el presidente Guillermo Lasso ante la nación cuando ya además tenía más del 80% de impopularidad? ¿Cómo queda el presidente Guillermo Lasso con toda esta situación? Tatiana, no te he escuchado bien en esta última parte y la verdad es que no sé lo que me has preguntado, no me ha quedado claro, así que... Te lo voy a... sí, ¿allí me escuchas, Javier? Ahí parece que va mejorando. Sí. Muy bien. La pregunta es, después de todo lo sucedido, en donde el propio presidente Guillermo Lasso descalifica a través de los medios de comunicación a Leonidas Issa, ¿cómo queda el presidente Guillermo Lasso? Que ya además suma una falta de popularidad, una impopularidad del 80%. Yo creo que estamos en un grave problema en el Ecuador porque al gobierno le quedan 3 años más y ha perdido muchas alianzas políticas, ha perdido muchísima base política si la tenía. Si tenía una aceptación, un voto duro, un respaldo del 20%, las más recientes encuestas de opinión lo ubican en menos del 15%, va perdiendo apoyo, va perdiendo respaldos. La actitud del gobierno fue muy errática, sacó decretos que luego los derogaba, sacó decretos que luego dijo, no, eso eran borradores, no eran decretos finales, pero sin embargo llevaban la firma del presidente. Ha habido un comportamiento muy errático. Quien va a pagar las consecuencias de esa debilidad política es la gente en general, y por eso se hacen muy largos los 3 años que todavía le quedan al gobierno. Sería deseable que, no sé si es si es permeable a estas recomendaciones, sería deseable que recomponga una base política que le dé espacio, que le dé aire, y la única forma de recomponer eso, uno no le puede pedir un programa de gobierno de progresista o un gobierno que tiene una matriz claramente de derecha, de extrema derecha muchas veces, no le puede pedir un programa de gobierno que se acerque al progresismo. Sería absurdo, sería antinatural, pero uno sí le puede pedir que no puede, por otro lado, no puede abandonar la salud pública. Los hospitales en el Ecuador están desabastecidos, no puede abandonar la educación pública, tiene que tener un mínimo de gobierno pensando en la gente. Ha quedado una vez más demostrado que no se puede gobernar de espaldas a la gente, peor aún en condiciones como la ecuatoriana, con una terrible inequidad. Las brechas en mi país, como en casi toda América Latina,
son pavorosas, y los gobiernos neoliberales, que no son teorías económicas, más bien nos plantean un acto de fe, más bien son como dogmas. Esos gobiernos neoliberales, por donde han ido, han arrasado, han arrasado. Este gobierno, si me permites, lo último, estoy abusando del tiempo, tiene un ministro de Economía de apellido Cueva, Simón Cueva, que fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y que presidió una misión del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, cuando era presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aquel presidente boliviano que hablaba como gringo. Le impuso un plan del Fondo Monetario Internacional y todos sabemos el fin de esa historia. Tuvo que salir corriendo de Bolivia porque se produjo un desbarajuste total. El neoliberalismo, por donde vaya, va destrozando a las sociedades. Esto quizá deben entenderlo. La población ecuatoriana ha caído en la pobreza, se han incorporado más de 1.200.000 ecuatorianos a la pobreza, se ha incrementado la migración forzosa. No es que decides, quiero migrar porque voy a probar suerte en otro lado. No, tienes que irte porque no hay espacio en tu sociedad. Si no piensas en esos factores, si no piensas en esa gente, pues vas a seguir teniendo problemas y van a ser 3 años muy complejos en el Ecuador. Probablemente, Javier, en los próximos 90 días, en donde el gobierno se ha comprometido a revisar y evaluar esos 10 puntos de la agenda, que es transversal prácticamente a todas estas cosas que nos estás diciendo, veremos allí realmente cómo se desarrolla el papel realmente de la voluntad política del gobierno. Pero además, en medio de esto, también está el próximo 4 de julio que comienza la recolección de firmas, como ya se ha anunciado, para el revocatorio del mandato. ¿Qué crees de ese escenario? Ese escenario también es muy complejo porque ¿quiénes controlan al Consejo Nacional Electoral? Hay movimientos de lo que llamamos la sociedad civil, movimientos ciudadanos que están exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que entregue los formularios, pero ya sabemos cómo se mueve este establecimiento. También hemos aprendido del mucho cinismo, no hemos aprendido, hemos sufrido, eso es lo que quiero decir, del terrible cinismo con el que se han movido muchas de las instituciones en el Ecuador, que se remonta a la época de ese nefasto presidente que tuvimos, Lenín Moreno, que creó un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que nombró a los funcionarios en las más altas funciones del Estado, que ha utilizado la Administración de Justicia para el lawfare, para perseguir al otro político. Al otro político lo enfrentas con argumentos, con discusiones, con debates. En el Ecuador no. En el Ecuador se ha querido eliminar al rival político y ahí han contado con el brutal apoyo de los medios tradicionales, como decimos. Ese conglomerado mediático que aupa la narración del gobierno, que protegió a Moreno y que Moreno no vive en el Ecuador, no es capaz tampoco de vivir en el Ecuador. A él no le han seguido juicios, él no tiene una sentencia del Poder Judicial, pero no está en el Ecuador. En principio estaba en Estados Unidos y ahora creemos que está en Paraguay. En fin, esta situación tiene que cambiar y la única manera de cambiarla es con actividad política. Alguien me decía, no es suficiente el pueblo en las calles para tumbar a un gobierno que está con la brújula rota, con la brújula perdida. No, ha quedado claro. Son los poderes fácticos los que deciden eso, pero también decimos en Ecuador es la embajada la que también decide eso. La embajada de Estados Unidos, para Sí, mayor claro. claridad, claro. Javier, gracias por este análisis, muy interesante. Gracias y muy buenas noches. A ti, Tatiana. Muchas gracias.